Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, digo buenas noches porque yo estoy grabando este vídeo de noche. No sé si ustedes lo verán por la mañana, por la tarde o por la noche, pero bueno, en cualquier caso, bendiciones a todos. Por fin vamos a comenzar ya el estudio de Zacarías, primer capítulo. Vamos a ver hoy, si Dios quiere, los 7 primeros versículos. Pero antes de comenzar, quería decirles que, bueno, el último vídeo que grabé, que era sobre la fiesta de los tabernáculos, y que comenté que después de la fiesta de los tabernáculos quizá sucedería algo con la profecía sobre Elán, que era Irán, y bueno, pues así ha sucedido, ¿no? Y lo recuerdo esto no para decir que, bueno, ay, hemos acertado. No es cuestión de acertar, es cuestión de que está profetizado y en algún momento tiene que suceder. Podría suceder ayer, puede suceder al mes que viene o al año que viene, pero es algo que va a suceder. ¿Pero por qué lo comento también? Lo comento también porque, claro, el juicio contra las naciones vecinas pues está en Amós, está en Ezequiel, está en Isaías, está en Jeremías. Entonces, claro, cuando leemos eso siempre tenemos la tendencia a pensar que la palabra que Dios dio a uno de sus profetas pues ya tuvo su cumplimiento en el Antiguo Testamento y que ya terminó. Pero no es así, no es así. Ustedes saben que lo que es ya fue y lo que fue ha de ser. Muchas cosas tienen su repetición en la Biblia porque es todo como un ciclo, ¿no? Entonces, en lo que vamos a ver hoy sobre Zacarías, vamos a ver que Zacarías también dijo esto para el tiempo en el que estaba, el tiempo del retorno. Habían estado en el cautiverio de Babilonia por 70 años, ahora iban a regresar desde Persia. Pero esta profecía que hace Zacarías se refiere al retorno del pueblo de Dios a la tierra prometida, Jerusalén, en aquel tiempo, pero también para el retorno de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida a la tierra prometida también. Entonces, quiero que entendamos que a veces hay que leer la Biblia teniendo en cuenta que los tiempos son los tiempos de Dios y que hay que estar preparados para que muchas de las cosas que leemos, leerlas de una forma con una mente abierta para entender que también pueden tener cumplimiento en estos tiempos finales. Igual que cuando se profetizó sobre nuestro Señor Jesucristo a Isaías y a Miqueas y a otros profetas, pues a veces pues el pueblo no entendió que como no ocurrió en su tiempo de vida, pues a lo mejor pensaron, bueno, pues esto no ha de suceder, y luego pasó a lo mejor 600 años después, porque todo ocurre en el tiempo de Dios, ¿no? Bueno, vamos a comenzar leyendo Zacarías 1. Dice, bueno, el título ya es revelador. Fíjense, dice, llamamiento a volver a Jehová. Los títulos que hay en nuestras Biblias no están escritos por los profetas ni por los apóstoles. Los títulos los puso la Sociedad Bíblica para darnos una idea de lo que va a tratar a continuación. Pero bueno, ya es revelador porque dice llamamiento a volver a Jehová. Y es un llamamiento a volver a Jehová nosotros ahora, ellos en ese momento que volvía un remanente a Jerusalén. Pero como repito, no pensemos que estamos leyendo un libro de aventuras que le pasaron al pueblo de Israel. Dios habla para nosotros también, para todos sus hijos a lo largo de la historia, para que estemos atentos a su palabra. Entonces dice así, en el octavo mes del año, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Cuántas veces han leído ustedes eso en la Biblia? Yo lo he leído muchísimas veces. En el libro de Reyes es continuo que Jehová se ofendía y siempre había un rey nuevo y decía, y tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y venía otro rey, y tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
El pueblo de Israel, pueblo de Dios, estuvo 400 años en Egipto. El pueblo de Dios estuvo 70 años en Babilonia. Es decir, Jehová se ha enfadado muchas veces enfadado es una forma de hablar, con su pueblo, porque no hemos hecho lo que debíamos hacer. Y aquí lo dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová Sabaoth, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esta frase es fundamental, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué está diciendo? Sí, bien, vuestros padres hicieron mal las cosas, han estado 70 años en el cautiverio porque así yo lo determiné para corregiros, pero yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios que perdona si os arrepentís. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento viene con la palabra metanoia, que es tener una mente nueva, un cambio de mente, pero en el Antiguo Testamento el arrepentimiento estaba siempre relacionado con volver a Dios, con volver al Padre. Entonces, aquí dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios siempre ha sido misericordioso. Aparte de que luego, viendo la gran cantidad de nuestros pecados, tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, porque veía que tropezamos una y mil veces en las mismas piedras y tuvo que hacer esto. Pero bueno, Dios siempre ha sido misericordioso. Y entonces dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No seáis pues como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Volveos ahora. O sea, no dejar el arrepentimiento para el futuro de decir, bueno, sí, sé que he estado haciendo lo malo, pero a ver si un día que me venga bien, pues ya dejo de hacer esto y ya, pues dentro, a ver, al año que viene, pues lo dejo y ya vuelvo a ti, Dios mío. No, volveos ahora, en este kairos, es en este tiempo. Hay un cambio de tiempo. Ahí había sido el kairos de Babilonia, el tiempo de Babilonia. Ahora venía otro kairos, el kairos de Persia, en el que habían pasado de esparcir piedras a recoger piedras, de juicio contra el pueblo de Dios por haber hecho las cosas mal y ahora restauración del pueblo de Dios si volvemos a Dios, si nos arrepentimos. Entonces dice, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no atendieron. Esto lo hemos leído en multitud de versículos de la Biblia, dice esto. Pero no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Y ahora vuestros padres, ¿dónde están? Como dice, esto lo dice Jehová, dice, ¿y ahora vuestros padres dónde están? Como diciendo, están muertos. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? También morirán. Entonces está diciendo, ¿les queréis tener vida eterna o queréis morir y desaparecer? Volveos a mí. Por eso, dice, por eso volvieron ellos y dijeron, los hijos, esto ya es los hijos, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová dijo que nos trataría, conforme a nuestros caminos y a nuestras obras, así lo hizo. Se dieron cuenta de que Dios les había dicho eso y que Dios lo cumplió y los tuvo 70 años en el cautiverio en Babilonia. Conforme les había dicho, así lo hizo. Y le dijo que se volvieran y ellos dijeron, pues tenemos que hacer caso a lo que nos dice Jehová. Y bueno, como ya vimos en los vídeos de introducción, pues Josué y Zorobabel, acompañados de Zacarías y Ageo, pues fue el primer remanente que fue a Jerusalén para la restauración de la casa de Dios. Entonces, como he dicho antes, la profecía de Zacarías, no solo en este primer capítulo, sino en todo el libro de Zacarías, nos va a hablar tanto de su tiempo como los tiempos del fin. Eso lo veremos conforme vayamos viendo cada capítulo. Veremos que hay partes en las que, por ejemplo, en este mismo primer capítulo, a partir del versículo 8, empieza a hablar de 4 jinetes, de los jinetes.
lo cual aparece también en Apocalipsis 6, los 4 jinetes del Apocalipsis. O sea, vamos a ver que esto se da en varios tiempos, en varios kairos, ¿no? Porque hay un versículo en Hechos 17 que lo voy a leer porque siempre que leo versículos quiero leerlos textualmente y no decirlos. Cuando hablo yo, pues sí, hablo conforme el Espíritu me va poniendo, como a veces yo de mí mismo digo y a veces me equivoco, pero cuando leo los versículos me gusta leerlos literalmente, ¿no? Entonces dice en Hechos 17, Dios ha prefijado a cada pueblo el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso está en Hechos 17. O sea, Dios ha puesto a cada imperio, a cada pueblo, cuáles son su tiempo y los límites de su habitación, o sea, sus fronteras. Eso tenemos que entender que hay un tiempo para cada cosa. Por ejemplo, no es que vayamos a entrar ahora en el estudio de Daniel, pero por ejemplo en Daniel 2, Nabucodonosor tiene un sueño y nadie podía interpretarlo, pero Daniel lo interpreta y dice, sí, tú has visto una estatua, la cabeza era de oro, eso representa al imperio de Babilonia. Luego hay un pecho y unos brazos de plata, eso será el imperio medo-persa. Luego está el vientre y las piernas que son de bronce, que eso es el imperio griego. Luego las piernas y los pies que son de hierro, que eso es el imperio romano, del cual salen 10 dedos, que luego en el capítulo 7 él tiene una visión, no el sueño de Nabucodonosor, sino una visión que tiene él, en el que ve 4 bestias y relata algo similar, en el que va diciendo, este es el Kairos de Babilonia, este es el Kairos de Medo-Persia, este es el Kairos del imperio griego, este es el Kairos del imperio romano. Entonces vemos cómo Dios va poniendo y quitando reyes, va dando el tiempo y la delimitación espacial a cada imperio, va poniendo reyes, quitando reyes, todo eso para avanzar en la línea de Dios hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Entonces, como decía, no vamos a hacer un estudio de Daniel a fondo, pero quería comentar eso para que vieran cómo hay un tiempo para cada cumplimiento de cada cosa. Y en Zacarías, no piensen ustedes que ya sucedió todo eso en el tiempo de Zacarías, sino que también va a ocurrir en los tiempos del fin. Hemos dicho que el plan de Dios, el plan eterno de Dios, se va cumpliendo en cada momento. Ciertas cosas en un imperio, ciertas cosas en otro. Pero ¿quién ha sido el ejecutor de ese plan todo el tiempo? Pues el ejecutor de ese plan eterno de Dios siempre ha sido Dios Hijo. Dios Hijo ha sido el que ha ido llevando, o sea, Cristo es la columna vertebral de todo el plan de Dios. A veces pensamos que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, apareció cuando nació de la Virgen María. Y pensamos que ahí comenzó el ministerio de Cristo y que ahí, que Dios Hijo prácticamente hay personas que creen que comenzó a existir en ese momento, cuando se hizo hombre. Pero eso no es así. Dios Hijo, el verbo, es desde el principio. Vamos a leerlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada fue hecho. Eso es muy importante. ¿Qué nos está diciendo ahí Juan en Juan 1? Que el Hijo, Jesucristo, ya estaba en el Génesis, en la creación. Bueno, de hecho estaba, o sea, no tiene principio de días. Dios Hijo no tiene principio de días. No tiene principio de días ni fin de días. Es el alfa y la omega en la eternidad, como Dios Padre y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta.
Entonces hay quien piensa que Dios Hijo ha estado dormido durante todo ese tiempo hasta que se hizo hombre, pero eso no es así. Como contaba, Dios Hijo estuvo en la creación, pero también aparece en multitud de veces que Dios se manifiesta a los hombres, a los patriarcas. Y a veces pensamos que es Dios, pero no es Dios Padre, es Dios Hijo. Es Yahvé quien se manifiesta, pero es el Yahvé enviado. Una cosa es Dios Padre, que es Yahvé el que envía, y otra es Yahvé enviado, que es Dios Hijo, el que nos va revelando el plan de Dios, o ha ido revelando el plan de Dios hasta que se hizo hombre. Escenas como, por ejemplo, cuando Dios aparece a Moisés en la zarza, ahí es el ángel de Jehová. No piensen que cuando digo el ángel de Jehová estoy hablando de un ángel como los ángeles creados. Los ángeles creados son ángeles, en sí mismos son lo que llamamos un ángel, ¿no? Eso que todo el mundo imagina como con dos alas y todo eso. Eso es un ángel creado. Cuando decimos el ángel de Yahvé, ángel, el problema de esto es que en griego ángel significa mensajero, enviado. Entonces, Yahvé envía a Yahvé. Es el Yahvé enviado, es el Yahvé mensajero que nos trae un mensaje antes de Cristo hacerse hombre, de que Dios Hijo se hiciera carne. Entonces, en esos casos, es el ángel de Yahvé, el Dios Hijo, quien se manifiesta. También cuando se manifiesta en Jueces 13, si ustedes leen ese pasaje lo entenderán muy bien cuando Dios, o sea, Yahvé, pero Yahvé enviado, el ángel de Jehová, se manifiesta a Manoa y a su mujer, que ya era estéril y no podía tener hijos, y le dice que iban a tener un hijo, que luego sería Sansón, ¿no? Entonces, hay muchísimas más escenas. Un día haré un vídeo en el que hable de todas esas salidas teofánicas. Salidas teofánicas es todas las veces que Dios se ha ido manifestando antes de la venida de Cristo, se ha ido manifestando Dios a través del Hijo, porque Dios Hijo es la imagen del Padre, es lo que del Padre podemos conocer. Ahora lo leeré al pie de la letra para que lo veamos, ¿no? Fíjense que Juan 5, por ejemplo. En Juan 5 dice, todo lo que hace Dios lo hace a través del Hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas que ésta le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Entonces, no les extrañe esto. Yo sé que a muchos no les extraña esto que he dicho referente a Jesucristo hecho hombre, pero les extraña que sea de antes. Pero, por ejemplo, si leemos Malaquías 5:2, no sé si lo tengo aquí escrito, pero dice, tú, Belén Éfrata, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Dice, y sus salidas, o sea, obviamente cuando dice el que será de Belén saldrá el que será el Señor de Israel, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, está diciéndolo Miqueas, dice, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde la eternidad. No está diciendo, y saldrá cuando nazca de la Virgen María, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia nos habla, lo que pasa es que a veces nos relacionamos unos versículos con otros. Estábamos diciendo antes que en Juan, estaba diciendo que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, todo por él fue hecho. Luego salta unos versículos y dice, a Dios Padre nadie le vio jamás. Muchos dirán, pero ¿cómo que no? Pero si cuántas veces dice, y entonces Jehová dijo a tal persona, yo no puedo dudar de que Juan está hablando la verdad. A Dios Padre nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que cuando dice que está en el seno del Padre, quiere decir que son la misma cosa, son la misma sustancia, son lo mismo.
son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son la misma cosa. Sustancia no quiere decir la misma materia, quiere decir son la misma cosa. Cosa es una mala palabra para hablar de Dios, pero bueno, que son la misma sustancia. En filosofía lo llaman así, pero no es que yo esté hablando de filosofía, estoy hablando de Dios, pero quiero decir, su Hijo que está en su seno, la imagen de su misma sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces recordemos, a Dios Padre nunca lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es quien lo ha dado a conocer desde el principio, como decía en Malaquías, desde el principio, desde la eternidad. El cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, aquí dice sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, su poder. Entonces, entiendan que lo que conocemos de Dios es lo que nos ha sido revelado por el Hijo. No solo el Hijo hecho hombre después del nacer de la Virgen María, por el Hijo, que es la imagen de Dios. Entonces, todas estas apariciones teofánicas que ha habido en el Antiguo Testamento era Yahvé enviado por Yahvé. O sea, el Yahvé que envía y el Yahvé enviado, que como enviar y mensajeros en griego se dice angelos, pues dice el ángel de Jehová. Pero esa A de ángel debería estar con mayúscula, no con minúscula, porque los otros ángeles son ángeles criados. Esto es el mensajero de Dios, Dios Hijo siendo enviado. Bueno, continuamos. Vamos a recordar la frase que decía en Zacarías, volveos a mí. Eso tenemos que recordar que es el retorno. Está hablando de, o sea, volveos a mí como arrepentimiento, pero también el retorno del pueblo de Dios desde Persia a Jerusalén. Entonces, eso no solo va a pasar en aquel tiempo, sino en la venida de Cristo. Porque Cristo viene a casarse con la esposa. En Apocalipsis dice que es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el templo de Dios después del milenio, la nueva Jerusalén, pero también es la iglesia. Porque, bueno, si recuerdan en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿o no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Finalmente, al final de los tiempos de la iglesia, nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, Cristo viene a casarse con la esposa es la iglesia y la iglesia somos nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Continuamos. El secreto para que Dios esté con nosotros es esa frase, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Son frases clave que debemos siempre tener en nuestra mente. ¿Qué espera Dios de nosotros? No espera que seamos perfectos, que seamos, como suele decir, como dioses, ¿no? Que eso es lo que se creyó Satanás, ¿no? Él lo que quiere es que si hacemos algo mal, que si nos alejamos de Él, que volváis a mí. Y Él se volverá a nosotros. Pedidme perdón, arrepentíos, y yo os perdonaré. Eso siempre a mí me recuerda Isaías 1, versículos del 16 al 20. Lo voy a leer porque seguro que lo conocen, pero viene es muy parecido a lo que está diciendo, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Dice en Isaías 1, 16 al 20, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, o sea, volved a mí. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuentas, y estaremos en paz. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, aunque hayáis pecado y penséis, Dios nunca me va a poder perdonar. Él no es así.
Su misericordia son nuevas cada día. Dios es misericordioso y dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Hermanos, Dios quiere que nos arrepintamos, no quiere nada más, quiere que nos arrepintamos y que volvamos a Él para hacer una gran fiesta en el cielo. Saben que eso lo dice la Biblia, que cada vez que ocurre eso hay una gran fiesta en el cielo. Esta frase me recuerda también la parábola, está dicha por Cristo en el Nuevo Testamento, pero que es tratando de esto mismo, del hijo pródigo. El hijo pródigo, pues, se alejó del Padre, se fue del Padre y pasó de estar en luz a estar en tinieblas, en oscuridad. Y empezó a beber, empezó a, pues, todos los vicios, pues, jugar, gastarse el dinero con apuestas, prostitutas, y bueno, al final acabó fatal. Los cerdos vivían en el barro mejor que él. Entonces, en esa situación tan aberrante, se acordó de que tenía un padre y de lo feliz que era estando con el padre, pero que él había querido vivir su vida alejado del padre. Y el padre le dejó ir, como Dios hace con nosotros, porque nos da libre albedrío. A veces nosotros queremos estrellarnos por nosotros mismos y esto a mí mi padre me lo decía cuando yo era pequeño, cuando ya era adolescente, y dice, bueno, si quieres estrellarte, estrellate, ya te darás cuenta. Entonces, Dios nos dice lo mismo, Dios dejó el padre dejó ir al hijo pródigo, pero estaba deseando que volviera. Algunos dicen, Dios nos ama tal y como somos. Eso es falso, hermanos. Dios no nos ama tal y como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos, todavía nos ama. Nos ama en la esperanza de que volvamos a Él, de que nos arrepintamos, de que volvamos a Él. Es lo mismo volver al Padre que arrepentirse. Y eso es lo que hizo el Hijo. Yo quiero decir a todos los que estén viendo este vídeo, que a lo mejor todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, que no tengan nunca miedo de decir, pero hermano, es que usted es bueno, pero yo he hecho cosas muy malas. Hermano, usted no sabe las cosas que yo he hecho anteriormente ni que nadie ha hecho anteriormente. A veces queremos comparar nuestros pecados como diciendo yo soy más malo que todos. Puede ser verdad, pero en el fondo todos somos malos, todos hemos sido malos y todos tenemos muchísimas cosas que perdonar. Lo que quiero decir es, no pensemos que Dios no puede perdonarnos las cosas que hemos hecho. Nuestro Señor ha muerto en la cruz, no en vano, sino ha muerto para perdonar nuestros pecados. Dios envió a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados. Dios está con la mano tendida para levantarte cuando estás revolcándote en el barro y piensas que no tienes ya solución como persona. Él te tiende la mano y te dice, vuelve a mí. Pero Él no te ama tal y como eres. El Padre no amaba a su Hijo allí en el barro, no amaba a su Hijo bebiendo, estando con mujeres, apostando, no. No le decía, ay, yo quiero mucho a mi hijo. Hijo mío, te voy a hacer un bizum de 100 euros. Hijo mío, te voy a enviar dinero. Necesitas 500 euros para pagar el alcohol, las prostitutas, el juego. Yo te quiero mucho, yo te voy a enviar dinero. No. Claro que lo quería. Lo quería a pesar de lo que era. No lo quería como era. Lo quería a pesar de lo que era. Y siempre deseaba que volviera. Y siempre estuvo dispuesto y deseando que volviera para hacerle una gran fiesta. Y así lo hizo. Cuando volvió, él, en su temor de que no sería perdonado, pero decidió volver. Dios tocó su corazón, el Padre tocó su corazón y él regresó y le hicieron una gran fiesta. Esto no lo olviden nunca. Para Dios no hay nada imposible y siempre es capaz de perdonar lo que creemos que es imposible. Sí nos arrepentimos y sí cambiamos.
Nicodemo, te es necesario te es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, no es solo decir, papá te quiero, no es solo decir, me he bautizado, me he sumergido y he salido del agua. He muerto al hombre antiguo y he nacido al hombre nuevo. No es solo hablar, porque en Gálatas 5 se nos dice, manifiesta las obras de la carne, inmundicia, fornicación, adulterio, robar, matar, etc. Está claro cuáles son las obras de la carne del hombre antiguo. Y manifiestas también son los frutos del Espíritu. Fe, amor, benignidad, tantas cosas buenas. Eso puede servirnos a nosotros como... No es la salvación no está en eso, pero nos puede servir a nosotros y a todo el mundo para saber como un termómetro, ¿no?, de cómo estamos, de si todavía estamos 100% en el hombre carnal o si ya estamos cerca del hombre espiritual. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú un día ves Cristo revelado en tu vida, ya has visto la luz de la aurora, pero el camino del justo es como la luz de la aurora que vas caminando un camino hacia el fin hasta que el día es perfecto, hasta la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, en el que ojalá hayamos cambiado y seamos ya espirituales y no carnales, como ocurrió como dijimos en nuestro bautismo, que así haríamos. Juan, cuando llamaba a bautizar, siempre decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Bueno, continúo, no quiero alargarme mucho. Decir una cosa, porque a veces decimos, ¿y por qué tenemos que pasar todas estas cosas aquí en esta vida y pasar estas penalidades y todo esto de... Sí, Dios quiere que tengamos vida eterna, ¿no? Fíjense que en Isaías decía, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisierais, seréis consumidos a espada. ¿Por qué tenemos que pasar todas estas pruebas si vamos a tener vida eterna? Pero bueno, vida eterna si somos hijos de Dios, si no, no. ¿Por qué decimos, y entonces, por qué tenemos que pasar por la vida en la tierra, ¿no? Y yo recuerdo que cuando era pequeño, cuando tenía, yo creo que 10 o 11 años, estaba un día jugando en el patio de mi casa y de repente me vino a la cabeza, digo, yo estoy aquí, digo, pero ¿será que yo he sido creado para ser observado? O sea, quiero decir, ¿será que me están viendo como, no sé, como si fuera un teatro y que me están viendo, aunque yo no los vea, pero que me están viendo? Cuando me hice más mayor, digo, ¿será que estoy un poco loco? Pero luego cuando ya acepté a Cristo, cuando se reveló Cristo en mi vida y comencé a leer la Biblia, entendí una cosa. En 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles postreros como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al cosmos, a los ángeles y a los hombres. O sea, que no solo se me ocurrió eso a mí, Pablo lo tenía muy claro, que en esta vida somos espectáculo al cosmos. Si en su Biblia pone mundo, ha de usted saber que dice cosmos en griego. Cosmos es el universo. Somos espectáculo al universo, a los ángeles y a los hombres, porque saben que hay un conflicto entre Dios y Satanás. Satanás dijo que el hombre no valía la pena, que la creación de Dios había sido fallida y que el hombre era malo. Dios quiere mostrar al universo, a los ángeles y a los hombres, que gracias a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a su resurrección y al derramamiento del Espíritu Santo que va haciendo la obra en nosotros, si nosotros se lo permitimos, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que me abra yo estaré con él. Claro, si no abrimos la puerta, no, pero
si abrimos la puerta y dejamos que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, Dios irá cambiando nuestra vida. Nos ayudará a arrepentirnos. Él nos dio la fe, Él nos da el arrepentimiento, Él nos da el Espíritu Santo. Si dejamos que trabaje en nosotros, el universo, los ángeles, los hombres, verán que aquel hombre que un día fuimos totalmente carnal ha ido pasando a ser un hombre espiritual y que gracias al lavamiento de nuestras ropas, que en el Apocalipsis recuerden que dice, ¿quién es esta multitud de ropas blancas? Dice, estos son los que han sido sus ropas limpiadas por la sangre del Cordero. Efectivamente, sin la sangre del Cordero nuestras ropas nunca estarían limpias. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y nada, quería despedirme diciendo que recuerden esa frase que dice Dios aquí en Zacarías, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué quiere decir? Arrepentíos y yo os perdonaré. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Bueno, hermano, que Dios les bendiga y les guarde y disculpen por haber hecho este vídeo tan largo.